Días hipercalientes en materia política. Está Gabriel Slavinsky con nosotros, Hola. Analista. Gracias por acompañarnos, ¿Cómo andan? Gabriel. Muy bien. Y uno de los datos del día es que apareció la voz que faltaba. Habló el expresidente Macri, hizo declaraciones radiales, ahora las vamos a compartir. En este primer corte contesta una de las preguntas clave. ¿Se rompió Juntos por el Cambio? Se rompió Juntos por el Cambio. Dicen que usted se fue, que usted dinamitó Juntos por el Cambio. No al menos el que fundé yo. ¿Y cuál es el que fundó usted y cuál es el que está ahora? No, es el mismo, con sus problemas, con sus conflictos internos que hemos sabido llevar en función de cuidar la República. Sigue estando ahí. Sigue estando ahí y que bueno, está frente a una nueva disyuntiva. Bueno, dicen que también fue muy duro con tres personajes fundamentalmente dirigentes del radicalismo como Morales, Lustó y Jacobiti. Incluso trasciende hoy lo que fue el búnker el domingo a la noche, en donde el cruce entre Morales y Macri fue en duros términos, ¿no? Casi, yo diría, agraviantes al insulto. No hay duda que manifiesta una incomodidad y la inercia de conflictividad que vivió Juntos por el Cambio. Creo que el contexto de lo que realmente cambió fundamental tiene que ver con el vehículo electoral. Desapareció Juntos por el Cambio en cuanto a vehículo electoral. Es el único mes en donde no compiten. No, claro. Por eso rápidamente la intención de Macri, Bullrich, Petri de decir, miren, no, nosotros estamos en el escenario. Un partido fundado con ambiciones de poder tiene que protagonizar. Ayer lo decía Luis Petri en esta misma mesa. Tienen que protagonizar. Por lo tanto, esa es la necesidad vista. Yo creo que la intención de derrotados pasar al primer plano de la agenda nacional tiene que ver con esta cuestión que por supuesto que deja incómodos a otros. Ese es el Quizá tema. lo que no se pudo realizar de un lado de decir, bueno, convengamos primero, hagamos acuerdos, tomémonos el café en Villa Crespo en primera medida y luego decir, bueno, bajemos el nivel de agresividad. No lo han logrado en la campaña, no lo logran en este contexto tan difícil. Sí, bueno, si quieren compartimos otro de las declaraciones de Mauricio Macri, ¿no? En el que él, bueno, ratifica que el acuerdo, la cercanía con Milei no es un acuerdo programático, un cogobierno, simplemente un apoyo. Lo que pasó esa noche, y también fue un planteo de Patricia, fue, acá venimos a decir que por el futuro de la Argentina, para que vuelva a haber una esperanza, vamos a hacer un apoyo y no un acuerdo. Es un apoyo incondicional. Incondicional en términos de que no es a cambio de nada. Marcando las salvedades de las cosas que creemos que, las hemos dicho en la campaña, que se deben moderar. Y vamos a decirlas en el Congreso, que es donde corresponde. Y vamos a apoyar las cosas que corresponden, como lo hubiésemos hecho con Alberto Fernández. Sí, llama la atención esto del apoyo incondicional, ¿no? Que es a cambio de nada, que es un poco lo que nos venimos preguntando desde que Patricia leyó esos 10 puntos, esa declaración del principio, digo, y no la suscriben del otro lado y ellos dicen, es incondicional. Lo que pasa es que están haciendo un acuerdo de suma. ¿Qué quiere decir? Milei, anticasta hace 2 minutos, está recibiendo el apoyo de la política. ¿Por qué? Bueno, porque siente la necesidad de llegar a un balotaje mucho más competitivo, más armado, pero con dirigentes políticos adentro, criticados hasta hace unas semanas. Por lo tanto dice, no, nosotros lo vamos a apoyar en contra del otro. Y desde la campaña de Milei intentarían como estrategia preservarse de, no nos van a imponer una agenda política, claro, porque nosotros debemos respetar el contrato con nuestro principal núcleo inicial. Sí. No somos políticos. La combinación, te diría que el formato que se intenta generar es de suma, porque los votantes de Milei que dirían, no, se nos está metiendo la casta adentro, no tienen a dónde ir. Eso también Por es lo cierto. tanto, me parece que Salvo están alguno, convergiendo ¿no? en el cambio. Salvo, porque viste que muchos analizó el votante de Milei y se detectaba que venía de zonas incluso del conurbano, votantes que pudieron haber en algún momento ido con el peronismo. No sé si ahí hay algún trasvasamiento, no lo tengo claro. Podría haberlo. Cuando se toman decisiones, por supuesto, que es como la manta corta del fútbol, vas para un lado y se te corre de algún otro. Pero creo que parten de la hipótesis de que no les alcanzaba, porque esperaban que el caudal electoral hacia las generales sea mayor, y no lo fue. Pretendían conducir la elección desde el protagonismo de haberla ganado en la general
y eso no pasó. Por lo tanto, me parece que el tabula rasa, que quiere decir, en los términos de Milei, borrón y cuenta nueva, sí, claro, tiene más que ver con mirar hacia adentro en una licuación de declaraciones. Quizá lo que le falta estratégicamente es ser un poco menos vehemente con los radicales, cosa de poder tenderles un mínimo puente. Pero los radicales diciendo ya se los cambios. fueron. Exacto, porque algunos de los radicales ya se fueron. Ya se fueron. Sí, los dirigentes. Los Hay que ver el votante eso. radical Sí, los que hace. dirigentes lo que hacen es iluminar hacia dónde va la luz, digamos. Y Pero en no ese necesariamente sentido, conducen. Es indirecta la cuestión. Claro. Y en ese sentido, vos decías, es un acuerdo de sumas. Y está claro que a Milei no le alcanzaba. Está claro. Por lo pronto, lo que marca la hipótesis no sabemos si le va a alcanzar esta claro. estrategia. Lo que sabemos es que necesitaba hacer algo. Está claro. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se reconfigura el mapa del voto ciudadano a partir de este apoyo de Macri, Bullrich, Petri, Lombardi, Ritondo, parece que Santilli? Es decir, ¿en qué medida crees que eso se traslada a la intención de voto? En la medida en que se puedan responder las preguntas estratégicas hacia la segunda vuelta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Es cambio o continuidad? ¿Es caos o descontrol y certidumbre? Digamos, me parece que juegan en varias líneas genéricas en donde ya hay un principio bastante rápido de lógica en la estrategia de Milei Macri, de decir, esto es Juntos por la Libertad o Cambio por la Libertad o Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza en conjunto, marcando una idea de cambio o continuidad. Acá lo que se dirime es peronismo, antiperonismo. Estamos todos del otro lado. Kirchnerismo, antikirchnerismo. O kirchnerismo, También. antikirchnerismo, que yo creo que podría ser el mismo error en el que incursionó la campaña de Patricia Bullrich, de mostrar un kirchnerismo que, a la luz de las elecciones generales, donde el kirchnerismo se retrae y pone en el mismo formato, el mismo mecanismo de Alberto Fernández a Sergio Massa en primer plano, que conduce y con alta capacidad y profesionalismo, de alguna manera me parece que puede llegar a ser imprudente ir a combatir kirchnerismo, antikirchnerismo cuando está en un segundo plano. Cristina está afuera, ayer la veíamos en TikTok, Máximo Kirchner no aparece, de modo que puede ser que sea más interesante plantearlo en términos antagónicos con el peronismo que con el propio kirchnerismo. La pregunta es, ¿cuánto suma, no? Eso. Si el antiperonismo que representó Macri durante tanto tiempo hoy está ahí, si la figura de Macri trae votos o es refractaria a algunos votantes que podían pensar en acompañar a Milei. Por supuesto que lo vamos a saber el 19 de la noche, pero uno trata de anticiparse y analizarlo y bueno, no lo sabemos. Sí, no sé. yo creo que lo que nos demostró la paso a la general es de la importancia, pero muy relevante, de las campañas. Muchas veces pensamos que, bueno, las campañas son pasos naturales de comedia, en donde el discurso ya se sabe lo que va a decir uno, ya se que sabe. todos mienten, Nosotros, que claro, que más o menos, que la estrategia... que Juega todo. Y nos damos cuenta que de un lado, con una estrategia muy seria, sensata, profesional, de primer plano, le funcionó muy bien a Sergio Massa. Sensata no sé. Yo no lo usaría, pero sí, te respeto tu punto de sensata vista. en cuanto a lo estratégico, sensata en cuanto a lo estratégico de profesional. diagnosticar, profesional, de un lado, de decir, bueno, entiendo que están enojados con este gobierno, que no es mi gobierno, pero del otro lado, fíjense el descontrol. Y yo creo que ahí hubo un alto contraste en, yo creo, mala praxis de la campaña de Milei, en donde se incorporaron voceros en la escena que realmente no estaban llamados a disertar y de repente lo de nos Lilia encontramos... Lemoyne, lo de Venegas Lynch, que para qué traer el tema, ¿no? Y no del solamente Vaticano. se incorporaron voceros, sino con temáticas que no estaban en la campaña. El foco de la campaña de Milei era economía, dolarización sí, inflación. Claro. Tercer punto, golpe a la casta. Y de repente hubo un apoyo en tema de ganancias, lo de Barrio Nuevo. Entonces, digamos, se pierde el espíritu de que los votantes que se incorporaron en las generales, que fueron como 3 millones, vieron en Milei en realidad esas contradicciones y mucho temor. Ganó el miedo por sobre el enojo. Exacto. Bueno, y para ir terminando este bloque de análisis, vamos a compartir otro extracto del expresidente Macri que habló de su vínculo con Milei. No les quiero hacer spoiler, pero presten atención al Dixit. A mí, al menos, Javier Milei no me mintió una sola vez todavía. Tengo pocas, tengo 6 conversaciones por teléfono, 2 veces lo vi en persona. Pero al menos tengo la esperanza y yo le he dicho a Javier, lo único que vale en la vida es la palabra. Si vos no tenés palabra, no podés generar confianza. Y si no se genera confianza, el país no va a salir donde está. Mauricio. Lo que generamos entre el 15 y el 19 fue un mundo que confió de vuelta en la Argentina. Confió tanto que nos dieron el G20 para organizarlo y vinieron todos acá. Vinieron todos convencidos que íbamos a ser capaces de organizar algo. ¿Y qué pasó?
Organizamos el mejor G20 de la historia. Bueno, ahí estaba, esto de la palabra, de generar confianza, y él dice, a mí hasta acá no me mintió. Hay que ver si eso se puede trasvasar al que tiene que tomar una decisión electoral. Sí, yo creo que esta no es una campaña justamente en donde la palabra quede en primer plano. Me parece que es un tema más de que está devaluada en algún sentido, ¿no? Porque las constantes cambios en el escenario, las maniobras en donde decimos una cosa y en realidad a los 10 minutos pasa otra. La necesidad. Claro, nos ha llevado a desempeñar la palabra. Sí, es una campaña, te diría, más de emociones, de imágenes, de una película completa, en donde recién decíamos, enojo ganó al miedo en las PASO, Hay que y ver miedo ganó enojo. Claro. Y te digo una cosa más, si vos me hablás de la palabra, yo lo que diría de la campaña de Milei en el último tiempo es que perdió como esa esperanza, espontaneidad, creatividad, esa cosa más genuina que tenía esa campaña y que me parece que debería recuperar, porque si no en realidad va a ser una campaña mucho más gris, de política contra política, y se va a transformar en algo mucho menos espectacular, que era lo que sí tenía como valor agregado esa campaña, que fue muy notoria. ¿Te animás a hacer un pronóstico? ¿Los ves competitivos a los dos? Sí. ¿Lo ves en paridad? ¿Ves que uno está, como le sacó 7 puntos de ventaja al otro, está más cómodo para llegar? Digamos, yo entiendo que la campaña de Massa, que era muy compleja, hoy encuentra cierta comodidad como ese equipo grande que conoce cómo son estas batallas, que tiene experiencia y profesionalismo, Sí, algunos entonces dan se lo miedo. ve más cómodo. Ahora, yo diría que en un gobierno con semejantes índices y con el riesgo que implican 30 días o 20 días más hacia la elección, hace que entre en una zona roja muy compleja en donde cualquier cosita podría desestabilizar esa situación. Estamos en el círculo político que analizamos constantemente muy en el minuto a minuto y en realidad falta un montón de tiempo y pasan un montón de situaciones. Massa juega en cuenta regresiva. Lo que está buscando es que pasen los días. Claro. Y en la campaña del otro lado, Hacer tiempo. por ahora, hacer tiempo, me gusta el concepto. En la campaña del otro lado, por ahora, reina el caos. Y el caos no trae votos, los ahuyenta. Bueno, bien, nos persignamos y seguimos adelante. Gracias, Gabriel, por habernos acompañado. Muy amable. Bueno, hacemos una pausa. Mucho dato, mucha repercusión política. Es viernes, pero está muy caliente esto. Seguimos después con las repercusiones de lo que ha dicho el